Ellos dicen que sentían un frío en el cuarto, estaba muy helado, y el señor tenía su rostro con cara de miedo. Tenía una mano sobre su cara. Bienvenidos a este canal de relatos e historias paranormales. El día de hoy traigo para ustedes varios relatos en diferentes situaciones que nos dan a entender que, aunque la mayoría de las historias giran en torno a niños, casas abandonadas o carreteras, estos entes, a los que llamamos fantasmas, quizá están más cerca de lo que creemos. Si te gusta el contenido, no olvides suscribirte, dejar tu pulgar arriba y dejarme un comentario de cuál fue el relato que más te impactó. Si tienes alguno, puedes compartirlo conmigo en la caja de comentarios o mandarme un correo al correo que aparece en pantalla. Suscríbete y sin más ni más, atenúa la luz, ponte cómodo y disfruta estos relatos. Comenzamos con esta historia que nos demuestra que los entes no solo están aquí para asustarnos, pues también algunos traen mensajes o ayudan. Mi mamá me contó que hace años ella trabajaba en un hospital alejado de donde ahora vivimos. Una noche estaban recibiendo a un paciente que tenía programada una cirugía, pero la enfermera encargada de los instrumentos no llegaba y cada vez se hacía más tarde. Esa noche, mi mamá comenta que la lluvia estaba muy fuerte y era normal que el clima retrasara la llegada de algunas personas. Casi para intervenir a la persona, ella dice que la enfermera llegó muy apresurada. Se preparó y comenzaron con la cirugía. Al terminar la intervención, la enfermera que les comento que llegó tarde, comentó que le estaban esperando y se tenía que ir. Así que se metió a otro cuarto a recoger sus cosas. Al poco tiempo, llegó una persona diciendo que la compañera del instrumental no llegaría, pues había tenido un accidente donde había fallecido. Todos quedaron sorprendidos porque acababan de intervenir a un paciente y ella estaba ahí haciendo su trabajo. Pero esta persona dijo que era imposible, pues avisaron que ya hacía varias horas del accidente. La buscaron y no encontraron rastro de nadie. Revisaron las cámaras en la entrada y nunca se vio llegar. Un dato interesante sobre la cuarta dimensión y los fantasmas es que dicen que todos estamos inmersos en el mismo mundo, pero en diferentes dimensiones. Quizá esta enfermera, a través de otro tiempo u otro espacio, logró conectar entre ambas. Pero, ¿tú qué opinas de la cuarta dimensión y estos encuentros? Porque a propósito de esto, traemos un relato similar. Esto sucedió hace casi 2 años, cuenta la persona. Mi papá estaba mal, tenía bajas de presión, vómitos, mareos, etc. Fuimos al médico, le descubrieron problemas en los riñones, insuficiencia renal. Lo atendieron por emergencias. Estaba casi al punto de algo más grave, de no ser porque le pusieron varias cosas durante los 3 días que estuvo hospitalizado. Había una doctora que decía que todo estaría bien y que su problema no era tan grave si se cuidaba, pues las cosas dañinas terminarían matándolo. Los alimentos, ya saben, tendría que cuidar su salud, porque sufre de azúcar, presión alta y del corazón. Casi siempre, después de que la doctora que lo trataba muy bien salía, entraba otro doctor, que era el otro doctor del turno. Pero él era muy déspota y se comportaba con mi papá como si fuera un enfermo terminal. Era claro que no le importaba la salud de él. Con las atenciones de la doctora, mi papá, en menos de 2 semanas, ya estaba mejor. Pudimos llevarlo a casa y cuidarlo ahí. Cuando íbamos a consulta, mi papá pedía hablar con la doctora, pero parecía que el otro doctor le daban celos, pues nos ignoraba cuando preguntábamos por ella. Y mi papá insistía,
pues solamente quería opiniones de la doctora que anteriormente lo ayudó en un principio. Como no logramos contactarla por medio del doctor, decidí esperarla todo un día fuera del hospital y nunca la vi. En los días siguientes pregunté por toda la clínica, su nombre, y decían que no existía tal doctora y que nunca habían oído de ella. Aunque hacía varias pruebas para ver si me estaban mintiendo o no sé, la situación se volvía más turbia, pues me sorprendía que no la conociera si la recordábamos perfectamente que se movía por el lugar como un médico más. Al final, una de las secretarias nos dijo que esa doctora no era real. Se decía entre los que trabajaban ahí que ella era un ángel, pues solo visitaba a las personas que los doctores despreciaban y que terminaba recuperándolos. Pero ella dijo que los empleados tenían estrictamente prohibido hablar del tema. Por eso nadie nos daba razón de ella. Después de esto, y pensando en los detalles, recordamos que nunca la vimos hablar con alguien más que no fuera con nosotros, ni siquiera con las enfermeras, a quienes sí mirábamos hablar con el otro doctor. Quizá no todos son malos, o no todos vienen a perjudicarnos. ¿Tú qué opinas? Existe otro relato sobre un lugar donde desafortunadamente ocurrió un hecho muy lamentable. Cuando eres joven, te atreves a realizar pues algunas cosas que no son del todo seguras. Y estos jóvenes jugaban a la ruleta rusa con un revólver. Este juego consiste en colocar una bala dentro del revólver, darle vuelta y esperar que no te toque. Desafortunadamente, como se podría esperar, un joven perdió la vida. El lugar donde jugaban era una pequeña bodega que al final estaba abandonada. Con el tiempo se hizo un lugar de recreo, ya que el piso estaba tan liso que los demás jóvenes se ponían a patinar. Pero cuenta la leyenda que durante las noches, más de uno logró ver a este joven caminar, con un hoyo en la sien y en los alrededores. Decían que una y otra vez repetía la escena de cuando había fallecido, pero esta vez en completo silencio. ¿Tú qué opinas? El siguiente relato dice así. Yo tuve una experiencia hace unos meses de algo que hasta la fecha no le he encontrado explicación, pero les aseguro que lo que viví me hizo entender que esto existe. Como contexto, vivo con mi abuelita y duermo en el mismo cuarto que ella, en una cama a unos metros de distancia, pues al ser una persona muy mayor y con algunas cuestiones de salud, así es más fácil asistirla si necesita ayuda en algo, o simplemente para cuidarla y hacerle compañía. Recuerdo que estábamos en temporada de lluvias, entonces una noche comenzó a llover muy fuerte y el sonido de la lluvia me despertó. Abrí los ojos y quise aprovechar para ir al baño. Me senté en la orilla de la cama y me puse mis pantuflas, cuando escuché cómo unos ruidos a unos 3 metros de mí turbaban la paz. En un mueble en donde mi abuelita tiene una figura de la Virgen de Guadalupe, una foto de mi abuelito que ya falleció, entre otras pertenencias de ella. Cuando moví la vista hacia ese lugar, la vi de lado con la mirada hacia ese mueble, como moviendo unas cosas. Cabe resaltar que, como parte de la rutina de mi abuelita, todas las noches reza, se presina frente de esa figura, pide por nuestra familia y le da un beso a la foto de mi abuelito, antes de irse a dormir, por lo que no se me hizo raro, aunque sí me sacó un poco de onda, porque ya era tarde. Cuando se dio cuenta que la estaba viendo, volteó a verme con cara como si lo hubiera atrapado haciendo una travesura. Sonrió, pero no de una manera malvada o algo así, sino más bien como temiendo que la fuera a regañar por estar despierta tan tarde. Noté que su bata, o en su pijama, salía como un brillo de luz. Todo fue muy rápido. En cuestión de segundos, regresé mi mirada hacia las pantuflas para levantarme, cuando vi como que se asustó y se movió muy rápido para esconderse de mí. Supongo que al ver que me iba a parar, por eso se alejó. La perdí de vista
porque aunque el cuarto no está muy grande, enfrente de ese mueble hay una pequeña pared con un espejo, por lo que la perdí de vista y ya no estaba. Hasta ahí hubiera quedado la historia. Cuando moví mi mirada hacia el otro lado del cuarto para ir al baño, vi a mi abuelita dormida y viendo hacia la pared en la otra cama. Ahí la verdad sí me asusté muchísimo y si me sentía adormilada en ese momento, terminé de despertar. Me metí rápido al baño y sentí hasta los latidos de mi corazón. Me quedé fría. Lo único que hice en ese momento fue pedir en mi mente que lo que había visto no tuviera malas intenciones. Salí del baño después de unos minutos y prendí el foco del closet. Cuando revisé mi celular, eran las 3 de la mañana. No recuerdo si exactas o con algunos minutos de diferencia, pero seguía algo espantada. Llegué a pensar que quizá había visto mal, que lo había soñado, pero no. Como ya no me pude dormir, lo que hice fue quedarme en el celular, con el foco prendido, hasta que el sueño me venciera. Al día siguiente le conté a mi familia, y me dijeron que a lo mejor a quien vi fue a mi bisabuela, pues era muy parecida físicamente a mi abuelita. Pero yo estoy segura que era mi abuela. Era su rostro y su ropa. Sigo estando con ella, y no me ha vuelto a pasar algo similar. Ni he sentido miedo ni nada. Es la primera vez que me sucede algo así, y me gustaría saber si alguien más ha vivido algo similar. En algunas ocasiones me ha tocado escuchar sobre estas entidades que se parecen a algún familiar y los ven en otras partes de la casa. Esto está muy relacionado al tema de los universos paralelos, donde aseguran que vivimos todos los tiempos, pero en otras dimensiones. Era lo que les comentaba antes de este relato. Pero esta entra más en el tema de las teorías conspirativas, así que lo dejaremos ahí. Pero yo les preguntaría, ¿alguno de ustedes ha visto algún familiar que ya ha partido? ¿O ha vivido en una casa donde alguien dice que se aparecen cosas? Hay un relato muy particular que está envuelto en misterio, ya que un joven aseguraba que vivía enfrente de una casa donde hubo una masacre ya hace unos años. Este joven trabajaba de día y de noche. Tenía turnos quebrados y casi no descansaba. Un día, platicando con sus amigos del trabajo, ellos le comentaron que si vivía enfrente de este lugar, quizás se aparecían cosas, y despertaron duda en él. Su primera intención o reacción fue conseguir una cámara, ponerla frente a la ventana y grabar durante toda la noche dicha casa. Y así fue. Lo hizo. Al día siguiente, después de llegar de trabajar en sus turnos quebrados, guardó la cámara y se acostó a dormir. Pasó una semana, y no fue sino hasta que un compañero le recordó se había puesto a grabar la cámara. Como su vida era tan apresurada, no lo había recordado, pero no esperó ni siquiera su descanso para revisar la grabación. Al revisarla, se llevó una sorpresa inimaginable, pues estando la cámara grabando de frente esta casa, mientras él no estaba, se comenzaron a escuchar ruidos, pero esos ruidos provenían de dentro de su casa. Pasos, la puerta, inclusive la cámara se sacudió por dentro y en algún punto determinado logró escuchar una respiración pesada. Que al parecer sabía que estaba siendo grabado. Este hombre no esperó más, quitó todo y decidió marcharse de ahí. Por eso pienso que a veces no es bueno buscarlo, pues eso que buscas cerca puede estar más cerca de lo que puedes pensar. Y como hablábamos al principio, quizás vivir enfrente de panteones debe ser interesante, pues quizá hay historias de las personas que viven en esos lugares que podrían ser muy interesantes. Una persona cuenta que justamente viviendo enfrente de este lugar, mientras estaba embarazada de su hija más pequeña, miraba a una mujer, y esta mujer la miraba muy seguido. La miraba entre los cuartos, en el patio, y algunas veces incluso de día. Esta mujer la miraba fijamente, mientras se tocaba el estómago. Ella creía que era una mujer como enferma, quizá de algo que le dolía.
hasta los pocos días que se dio cuenta que estaba embarazada. Casi todo su embarazo la vio, y ella asegura que esta mujer lo que quería era a su hijo. El siguiente relato dice así: cuando me alivié de mi primer niña, hablo hace 10 años, mi parto se adelantó. Entonces me pusieron medicamento para acelerar el parto. Cuando por fin pude tener a mi bebé por medio de cesárea, las demás mamis fueron por parto natural. Entonces se fueron al día siguiente. Yo me quedé 3 días más. Bueno, el primer día me quedé en el cuarto recién aliviada. Estaba sola, completamente sola. Los enfermeros iban cada 2 horas a verme y a ver a la niña. Bueno, en una de esas veces me levanté al baño, dejé la niña acostada y me fui. Escuché risas de bebés y cómo botaban una pelota. Me apresuré para salir y temía que pudiera pasar algo. Me apresuré y me asomé al pasillo, pero no había nadie. Estaba todo completamente solo. Pensé que fuera mi imaginación y regresé con la niña. 2 horas después lo volví a escuchar y pensé, ahora sí tengo que ver quién está jugando. Me asomé al pasillo y estaban 2 enfermeros de aproximadamente unos 20 o 25 años, parados en medio del pasillo dándome la espalda a mí. Me regresé a mi cama y en eso los escuché correr y decirme: señora, ¿nos deja quedarnos aquí con usted? Yo, confundida, les dije que sí, claro, pero ¿qué pasa? Se miraban muy pálidos. Ellos, titubeantes, me dijeron: escuchamos risas y cómo botaban una pelota, pero no hay nadie, solo estamos nosotros 4. ¿Podemos quedarnos aquí? Claro que al decirme esto me dio miedo, pues yo también lo había escuchado, pero saber que estarían ahí conmigo me tranquilizaba un poco. Y les dije que sí, claro, quédense. Y entre pláticas me dijeron que en la mañana, en el otro extremo del hospital, estaban cuidando a unos viejitos, y uno de ellos les decía que no lo dejaran solo, pues en el techo había alguien feo, de color negro, que lo asustaba, y tenía miedo, pues decía que venía por él, para llevárselo. Y esto no se los decía en un tono tranquilo, se los decía llorando y gritando muy desesperado. Este joven dice que tuvo que dejarlo solo, pues tenían que ir por su medicamento para ponérselo. Solo en lo que fue al cuarto de medicamentos y regresó, el señor ya había fallecido. Ellos dicen que sentían un frío en el cuarto, estaba muy helado, y el señor tenía su rostro con cara de miedo. Tenía una mano sobre su cara y la otra sosteniendo los barrotes de la cama, como si alguien lo jalara, y él se detuviera de la cama. Cabe mencionar que eso fue en tiempo de calor, y en mi ciudad hace un calor infernal. Los chicos me decían que tenían miedo y se sentían culpables por haber dejado solo a este hombre, pero era necesario para traer los medicamentos. Este tema también es bastante interesante, pues hay entes que se dice que vienen por nosotros, y más de una persona los ha visto y ha logrado expresarlos y reconocerlos antes de partir. ¿Tú qué opinas de estos relatos? Vaya que son variados y surtidos. Nunca dejarán de asombrarnos la variedad de relatos y vivencias paranormales que existen, pues cuando creo haberlo escuchado todo, siempre hay algo que me sorprende. ¿Y tú? ¿Tienes algún relato? Te invito a compartirlo conmigo. Por lo pronto, nos vemos hasta el próximo relato. Hasta luego.